En el corazón de la vasta galaxia Andres 9, un lugar de caos y misterio, se encontraba la arena de Kale, un coliseo gigantesco donde se libraban combates que entretenían a las masas. Los gritos de los espectadores se alzaban como olas mientras el próximo enfrentamiento estaba por comenzar. En el centro de la arena, encadenada con grilletes de energía que chisporroteaban con un azul brillante, se encontraba Alcide Varys, una joven de mirada desafiante y un pasado envuelto en sombras. Su cabello plateado brillaba bajo las luces de los drones que flotaban alrededor, transmitiendo cada detalle a millones de pantallas a lo largo del sistema. Alcide no era una guerrera por elección, sino por circunstancias. Había sido capturada por los piratas estelares de Cernox y vendida a los amos de la arena, quienes la consideraban un espectáculo interesante por su resistencia y habilidad innata para sobrevivir. Sin embargo, esta vez, sus probabilidades parecían imposibles. Frente a ella, una criatura titánica llamada Gralcorp rugía con furia. Con sus 4 brazos musculosos y una piel cubierta de placas naturales que parecían acero, era el terror de la arena. El combate comenzó con el estruendo de un gong, y los grilletes de Alcide se desactivaron, liberándola. Apenas tuvo tiempo para esquivar el primer golpe que Gralcorp lanzó con un brazo que podría haber aplastado una nave pequeña. Rodó hacia un lado, tomó un fragmento de una lanza rota que había en el suelo y lo sostuvo con firmeza. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir dependían de mantenerse en movimiento y buscar una oportunidad para atacar los puntos vulnerables de la bestia. Mientras esquivaba y atacaba, algo extraño comenzó a ocurrir. El cielo sobre la arena se oscureció, y una vibración profunda resonó en el aire. Los espectadores murmuraron, confundidos. De repente, un rugido ensordecedor cortó el ambiente, y algo gigantesco aterrizó en el centro de la arena, levantando una nube de polvo y arena. Cuando ésta se disipó, todos pudieron ver a la imponente figura de una bestia león, con un pelaje dorado que parecía brillar como el sol y ojos de un azul tan profundo como el vacío estelar. La bestia, conocida por algunos como Caelión, tenía una reputación mítica. Se decía que solo aparecía para proteger a los que tenían un propósito mayor en la galaxia. Sin embargo, nadie entendía por qué estaba allí, en ese momento. Alcide miró a la criatura, su corazón latiendo con fuerza, sin saber si debía considerarla un aliado o una amenaza. Gralcorp no perdió tiempo y lanzó un rugido de desafío, corriendo hacia la bestia con toda su furia. El choque entre las dos criaturas fue como un terremoto, y la arena tembló bajo sus patas y golpes. Caelión esquivaba con gracia y atacaba con una ferocidad que dejó a los espectadores boquiabiertos. Alcide aprovechó el caos para recuperar fuerzas, pero algo en el comportamiento de la bestia llamó su atención. Cada movimiento de Caelión parecía calculado para protegerla, como si estuviera allí específicamente para salvarla. Cuando Gralcorp lanzó un ataque desesperado, Caelión lo detuvo con un rugido que resonó en la mente de todos los presentes, como si fuera un eco de palabras antiguas y poderosas. La bestia no solo era fuerte, sino que parecía poseer una inteligencia más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Alcide sintió una conexión inexplicable con la criatura, una sensación de que su destino estaba ligado al de Caelión de una manera que aún no comprendía. Mientras el combate alcanzaba su clímax, las alarmas comenzaron a sonar en el coliseo. Las luces parpadearon y una voz mecánica anunció, invasión externa detectada. Todos los espectadores deben evacuar inmediatamente. Alcide miró a su alrededor, viendo cómo los guardias corrían en pánico y los drones caían del cielo. En medio del caos, Caelión giró hacia ella y, con un gesto sorprendentemente gentil, la empujó hacia su lomo. Alcide dudó solo un momento antes de subir. La bestia comenzó a correr hacia los bordes de la arena, saltando sobre los escombros y evitando los disparos que venían de las torretas automáticas. Alcide se aferró a su pelaje, sintiendo como su destino cambiaba con cada zancada. La arena, que había sido su prisión, se convirtió en el escenario de su huida. A lo lejos, en el horizonte, un destello de luz indicaba la llegada de algo más grande, una amenaza o tal vez una oportunidad. Caelión rugió una vez más, y Alcide supo que su aventura apenas comenzaba. El rugido de Caelión se mezcló con los ecos de las explosiones mientras corría hacia la apertura más cercana en la muralla de la arena. Las balas de energía silbaban a su alrededor, pero la bestia parecía moverse con una precisión casi sobrenatural,
esquivando cada disparo con movimientos ágiles que no correspondían a su tamaño. Alcée, aferrada a su espalda, sintió como el aire se llenaba de una tensión eléctrica. El caos que los rodeaba no era más que un preludio de lo que estaba por venir. Cuando Caelión finalmente alcanzó el borde de la arena, dio un salto colosal, rompiendo la barrera de energía que separaba el campo de combate de las gradas. Los restos de la barrera chisporrotearon mientras la multitud huía despavorida. Desde lo alto de su improvisado asiento, Alcée vio un espectáculo aterrador. Una flota de naves oscuras descendía sobre el Coliseo. Los invasores, una facción conocida como los Kurbaks, eran famosos por saquear planetas enteros y esclavizar a sus habitantes. Caelión aterrizó con un estruendo en las calles exteriores del Coliseo. Alcée sintió un temblor en el suelo bajo sus pies mientras la bestia se giraba hacia el cielo y soltaba un rugido profundo. No era solo un desafío, sino una llamada, como si estuviera convocando algo o a alguien. La respuesta no tardó en llegar. Desde los bordes del horizonte, figuras veloces comenzaron a aparecer, otros animales colosales, cada uno con una presencia imponente, se dirigían hacia ellos. Había una criatura reptiliana con escamas iridiscentes, una ave gigante con alas que cortaban el aire como cuchillas, y una forma oscura que parecía moverse entre las sombras como un fantasma. Alcée comprendió que Caelión no estaba solo, formaba parte de algo mucho más grande. Mientras las bestias se agrupaban, los Kurbaks lanzaron su ofensiva. Naves pequeñas, similares a insectos metálicos, descendieron hacia ellos, disparando rayos de energía. Alcée gritó cuando un rayo pasó peligrosamente cerca, pero Caelión se movió con velocidad, esquivando el ataque. Las otras criaturas se unieron a la pelea, derribando naves con sus garras, colas y mandíbulas. Era un espectáculo de poder puro, una batalla entre tecnología avanzada y la fuerza indomable de estas bestias. De repente, una voz resonó en la mente de Alcée. Era grave, profunda, y no provenía de ningún lugar físico. Confía en mí, pequeña guerrera. Era Caelión. Alcée abrió los ojos con sorpresa, pero no tuvo tiempo de procesar lo que ocurría. Caelión giró bruscamente y comenzó a correr hacia una estructura masiva que se elevaba cerca de ellos, la Torre Prismática, una antigua construcción que los habitantes locales consideraban un misterio. Nadie sabía exactamente para qué servía, pero muchos creían que contenía tecnología perdida de los errantes, una civilización extinguida hace milenios. La torre brillaba con un tenue resplandor púrpura, y a medida que Caelión se acercaba, ese brillo se intensificaba. Alcée comenzó a sentir un zumbido en su interior, como si algo dentro de ella estuviera reaccionando a la energía de la estructura. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, Caelión saltó hacia la base de la torre, pasando por una puerta circular que se abrió automáticamente al detectar su presencia. Dentro de la torre, el aire era denso, cargado de una energía desconocida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos luminosos que parecían moverse, cambiando de forma ante los ojos de Alcée. Caelión se detuvo en el centro de una cámara gigantesca y dejó que Alcée bajara de su lomo. Ella vaciló, mirando a su alrededor, cuando una figura holográfica apareció frente a ellos. Era alta, envuelta en una túnica hecha de luz pura, y su rostro estaba oculto detrás de una máscara brillante. Alcée Varys, dijo la figura con una voz resonante. Tu llegada aquí no es casualidad. Eres la portadora de un fragmento perdido del Nexus. Alcée frunció el ceño, confundida. ¿El Nexus? No sé de qué estás hablando. La figura extendió una mano, y un pequeño objeto brillante salió de la nada, flotando entre ellos. Era un cristal irregular, pero su superficie reflejaba imágenes que parecían escenas de lugares lejanos. El Nexus es la llave para restaurar el equilibrio en esta galaxia. Tú y Caelión están vinculados por un propósito mayor. Pero debes decidir ahora si aceptarás el peso de este destino. Antes de que Alcée pudiera responder, la torre tembló. Los Kurbaks habían rastreado su ubicación y comenzaban a atacar la estructura. Caelión soltó un rugido, colocándose entre Alcée y la entrada. La figura holográfica continuó, imperturbable. No hay tiempo. Toma el cristal y corre. La torre te guiará al siguiente paso. Alcée extendió la mano, sintiendo un cosquilleo cuando el cristal tocó su piel. En ese momento,
una ráfaga de imágenes y sonidos inundó su mente, planetas destruidos, flotas espaciales enfrentándose en batallas titánicas, y finalmente, una figura que se parecía a ella, pero más fuerte, más decidida, liderando un grupo diverso de seres hacia una luz cegadora. La conexión se rompió cuando una explosión sacudió la cámara. Alcide guardó el cristal en su bolsillo y subió rápidamente a la espalda de Caelion. «Vamos, hay que salir de aquí», gritó. Caelion no necesitó más indicaciones. Giró y corrió hacia una pasarela que se abría en la pared, llevándolos hacia un túnel desconocido. Mientras se adentraban en la oscuridad, las palabras de la figura resonaban en la mente de Alcide. Su vida había cambiado para siempre, y ahora, el destino de la galaxia dependía de ella. El túnel por el que Caelion corría parecía interminable, iluminado por líneas de energía que pulsaban como arterias vivas. Alcide no podía evitar mirar el cristal en su mano, que ahora vibraba débilmente como si reaccionara al ambiente. El rugido de las explosiones y los sonidos metálicos de las naves Curvax detrás de ellos se apagaron a medida que la oscuridad del túnel los envolvía. La sensación era desconcertante, como si el espacio a su alrededor se desdibujara, y el tiempo mismo comenzara a perder significado. De repente, el túnel se abrió a una cámara gigantesca. En el centro había una estructura monumental, un círculo de columnas que se elevaban hacia un techo imposible de distinguir. Entre las columnas flotaban esferas de energía que chisporroteaban con un arco iris de colores, y una figura humanoide estaba allí, suspendida en el aire, como si los mismos hilos del cosmos la sostuvieran. Caelion detuvo su carrera y rugió con un tono bajo, como si reconociera la presencia de esta figura. Alcide bajó lentamente de su espalda, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. La figura abrió los ojos, revelando pupilas doradas que parecían atravesarla. Era difícil discernir si era una entidad viva o una proyección, pero su voz resonó como un eco múltiple en toda la cámara. «Llegas al Nexus Terminal», dijo la figura, con un tono neutro y distante. «Has tomado el fragmento. Ahora la elección es tuya. La galaxia se encuentra al borde del colapso. Los Curvax no son más que el principio de una amenaza mayor». Alcide apretó los puños, sintiendo la presión de todas las miradas invisibles sobre ella. «No entiendo por qué yo. Soy solo alguien que estaba tratando de sobrevivir». La figura inclinó la cabeza levemente. «No eres solo una superviviente. Eres una chispa en la oscuridad. Dentro de ti yace la capacidad de alterar el flujo del destino. Pero para hacerlo, necesitas desbloquear lo que has olvidado». Antes de que Alcide pudiera preguntar a qué se refería, un estruendo sacudió la cámara. Las esferas de energía comenzaron a brillar con fuerza, y un portal oscuro se abrió entre las columnas. De este surgió una nave Curvax que flotaba pesadamente, iluminando la cámara con su luz roja amenazante. De su interior descendió una figura masiva, envuelta en una armadura negra con detalles rojos. Era el comandante Seltor, conocido por liderar las invasiones más brutales de la galaxia. «Entreguen el fragmento», ordenó Seltor, su voz resonando como un trueno metálico. «O este lugar será reducido a cenizas». Caelion rugió y dio un paso adelante, posicionándose entre Alcide y el invasor. Alcide sintió el peso del cristal en su mano y supo que no había tiempo para dudas. Miró a la figura suspendida, buscando una respuesta, pero ésta simplemente la observaba, como si todo dependiera de su decisión. «No pienso entregarlo», dijo Alcide con una voz más firme de lo que esperaba, sorprendiendo incluso a Seltor. El comandante soltó una risa ronca y levantó una mano, señalando a su nave. Decenas de drones armados comenzaron a desplegarse, rodeando a Caelion y a ella. La tensión era palpable, y el aire en la cámara se cargaba de energía. Alcide, sin saber qué hacer, miró el cristal, que ahora brillaba intensamente en su palma. Sintió que algo dentro de ella despertaba, una fuerza que parecía surgir del mismo núcleo de su ser. Sin pensar, levantó el cristal hacia los drones. Un destello cegador llenó la cámara, y un campo de energía surgió de ella, derribando a los drones en todas direcciones. Caelion aprovechó el momento, lanzándose hacia Seltor con una velocidad inesperada. El choque entre el león colosal y el comandante resonó como un trueno, mientras Alcide se encontraba rodeada por un torbellino de luz y caos. «Esto es solo el comienzo», susurró la figura suspendida,
su voz entrelazándose con el sonido de la batalla. Recuerda, el fragmento solo desbloquea lo que ya está dentro de ti. La guerra que enfrentarás no es solo externa. Es también interna. De repente, una de las columnas comenzó a vibrar y a emitir un sonido bajo, como un lamento. La estructura se estaba desestabilizando. La figura se desvaneció en una explosión de luz, y Caelión rugió con urgencia, indicándole al CIE que subiera a su espalda. Ella obedeció rápidamente, mirando por última vez la cámara en ruinas antes de que Caelión corriera hacia un túnel lateral que apenas comenzaba a abrirse. El túnel parecía ser diferente al anterior. En lugar de líneas de energía, estaba cubierto por cristales luminosos que parecían reaccionar al fragmento que Alcide llevaba. Mientras corrían, las paredes comenzaron a proyectar imágenes, como si contaran una historia. Vio planetas siendo devorados por agujeros negros, flotas enfrentándose en batallas desesperadas, y una figura que siempre aparecía en el centro, una mujer con cabello plateado y un aura poderosa. Era ella, pero diferente, más madura, más segura. El túnel terminó abruptamente en un abismo. Caelión se detuvo al borde, y Alcide miró hacia abajo, donde se veía un mar de energía líquida que brillaba como estrellas en movimiento. Antes de que pudiera preguntarse qué hacer, una voz resonó en su mente nuevamente, esta vez más clara y urgente. «Salta». Caelión no dudó. Con un rugido, saltó al abismo, y Alcide cerró los ojos mientras la energía los envolvía. No sabía dónde aterrizarían ni qué les esperaba, pero una cosa era segura, su viaje apenas comenzaba, y el fragmento era la llave para desentrañar un destino que podría cambiar la galaxia para siempre. Caelión descendió en el mar de energía líquida, y Alcide sintió como si su cuerpo estuviera siendo descompuesto en partículas de luz, solo para ser reconstruido en otro lugar. Cuando abrió los ojos, se encontró en un paisaje completamente distinto. Era un campo abierto, lleno de estrellas flotantes que parecían tocar el suelo como luciérnagas. A lo lejos, se levantaba una estructura majestuosa, un templo antiguo que parecía pulsar con la misma energía que el fragmento que llevaba consigo. Caelión rugió suavemente, como si quisiera calmarla, y Alcide bajó de su lomo. Frente a ellos, una figura apareció de la nada. Era la misma mujer con cabello plateado que había visto en las visiones del túnel, pero ahora se veía completamente real. Su presencia irradiaba autoridad y sabiduría. «Alcide», dijo la mujer con una voz familiar. «Has llegado al final del camino, pero también al principio de otro. Yo soy tú, una versión de ti que logró desbloquear todo el poder del Nexus. Estoy aquí para ayudarte a comprender lo que debes hacer». Alcide sintió un nudo en la garganta. «Entonces todo esto, ¿era mi destino, porque yo?» La mujer sonrió, colocando una mano etérea sobre su hombro. «Porque siempre has tenido la fuerza para luchar, incluso cuando todo parecía perdido. El Nexus eligió a alguien que no solo sobreviviría, sino que lideraría. Pero este no es solo tu destino. Es el destino de todos los que dependen de ti para devolver el equilibrio a la galaxia». Mientras hablaban, el templo comenzó a brillar intensamente. Desde su interior, una esfera gigante de luz emergió, proyectando un mapa estelar en el cielo. Alcide vio planetas conocidos y desconocidos, líneas de conexión que cruzaban la galaxia, y un punto central, la fortaleza de los Curvax. Allí se encontraba su líder supremo, una entidad conocida como el Enjambre Oscuro, que controlaba las mentes de sus seguidores y planeaba consumir todo lo que quedara de la vida en la galaxia. «El fragmento que llevas es la llave para cerrar el portal entre dimensiones que alimenta al Enjambre Oscuro», explicó su otra versión. «Pero usarlo requerirá todo tu poder y más. Significará un sacrificio». Alcide asintió lentamente, sintiendo que la verdad se asentaba en su corazón. «Si eso es lo que se necesita para salvar la galaxia, lo haré». La figura extendió una mano, y el fragmento en el bolsillo de Alcide comenzó a brillar intensamente. La energía del cristal fluyó hacia el templo, activando un portal masivo que se abrió en el cielo. A través de este, se podía ver la fortaleza de los Curvax, rodeada de oscuridad pulsante. Caelión rugió una vez más, y las otras bestias que habían respondido a su llamado aparecieron, listas para luchar. «Esta es tu batalla final», dijo la figura. «Confía en Caelión y en las bestias. Juntos, derrotarán al Enjambre Oscuro».
pero el fragmento solo responderá a ti. Alcide subió a la espalda de Caelión una última vez, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. El león dorado se lanzó hacia el portal, seguido por las otras bestias. Al otro lado, los Kurvaks esperaban, con sus naves y drones formando una barrera aparentemente impenetrable. Pero Alcide no dudó. Caelión rugió mientras atravesaban las filas enemigas, y Alcide levantó el fragmento, que ahora brillaba como un sol. Sintió la conexión con el Nexus crecer dentro de ella, una energía que parecía venir de cada rincón de la galaxia. Cuando llegaron al núcleo de la fortaleza, Alcide saltó de Caelión y corrió hacia el portal del enjambre oscuro, que pulsaba con energía maligna. «Es hora de acabar con esto», gritó, arrojando el fragmento al portal. La energía se desató en un estallido cegador, que envolvió a toda la fortaleza. Alcide sintió como el poder fluía a través de ella, como si fuera parte del Nexus mismo, mientras la oscuridad del enjambre era arrancada de la galaxia. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Alcide se encontró de vuelta en el templo, exhausta pero viva. Las bestias estaban a su lado, y Caelión la miraba con sus ojos azules llenos de orgullo. En el cielo, las estrellas brillaban más que nunca, libres de la amenaza que las había envuelto. La figura de su otra versión apareció una última vez, sonriendo. «Lo lograste. La galaxia tiene una nueva oportunidad, gracias a ti». Alcide miró hacia el horizonte, sabiendo que su aventura había terminado, pero que su papel como protectora de la galaxia apenas comenzaba. Acarició a Caelión y sonrió, lista para lo que el futuro le deparara. Esto es solo el principio. Y así, Alcide Bari se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza en una galaxia que finalmente conocía la paz.